Doña Iris Mármol nos da los números del 5 de julio. Jorge Blanco hubiera cumplido 83 años hoy. Y el PRD tiene 80 años hoy. Bien. Lilian está aquí. Lilian, ¿cuál es el mecanismo congresional en el caso de que todos los legisladores de Danilo y los que dicen que él tiene comprado, porque ya eso está establecido, el que vote en contra es comprado, si ellos deciden no asistir al Congreso hasta después de el 26, es decir, cuando cierre la legislatura, y faciliten que no se conozca la convocatoria a la... No, eso mismo que tú estás pensando. Los que propiciarían la reelección deciden no ir al Congreso. No van y cooperan con que no haya ya reelección. Ahora yo pregunto, ¿es posible que en el futuro se eleve una instancia constitucional que diga que eso no se conoció por causas mayores? No. Si no van, se venció el plan. No, porque esa decisión corresponde al cuerpo legislativo, única y exclusivamente, y tiene toda su competencia dentro del poder legislativo solamente. Ok, la otra es, si tú lees la entrevista que tuvo Danilo con Yana, ves que Danilo dijo, si es marzo, y si es julio, es julio. Él no dijo marzo, está ahí, si es marzo, y si es julio, es julio. Pero resulta que ya es julio. Pero todavía le queda de julio hasta el 31 para inscribirse. Y no es hasta el 26. El 26 Pero no se puede inscribir si no la Constitución no lo permite. Entonces tienen que decidirlo esta semana, doctor. Bien, Porque semana. La legislatura finaliza el 26 de julio. Y cuando eso se convoca, ¿cuáles son los pasos siguientes? Porque convocar no es aprobar una reforma constitucional. No, eso lleva... Convocar es darle apertura a la Asamblea Nacional Revisora, y dicen los reglamentos internos que inmediatamente se aprueba la apertura de la Asamblea Nacional Revisora, que convierte en asambleísta, en constituyente a senadores y diputados, tienen que darle continuidad sin parar a esos trabajos para lo cual fueron convocados. Perfecto. En el caso de la crisis, yo veo que hace días se está discutiendo algo que es importante para el día a día de todo el mundo, que es el salario. Pero el salario aparece en la última página, siendo el motor de la economía de cada uno de nosotros. La empresa se hace o no rentable dependiendo de cómo discuta. Y el trabajador puede mejorar su condición económica de acuerdo a cómo discutan. Ahora, de eso se habla poco, de lo que se habla de la crisis. José Israel llegó y yo quería preguntarle, José, ¿la crisis es una crisis constitucional? ¿Es una crisis de Odebrecht? ¿Son ambas penas a la vez? ¿O realmente estamos agarrando el rábano por las hojas? ¿Cuál es la verdadera crisis si se coge una? Porque vivimos en crisis constante. Si se coge una, ¿cuál es? Una crisis política. Que está afectando todo. Por supuesto. Tenemos un presidente con un liderazgo indiscutible, pero vetado por la Constitución. Ya. Entonces, candidatos menores que, amparados en esa Constitución, cuentan con la no participación. Piensa que ellos pueden salir de la insignificancia. Bien. Pero es una crisis política, más nada. Bien. José, hay 4 o 5 elementos que... Eso le pasa al país, porque juega con los instrumentos institucionales. Una constitución es el elemento más genérico. Es como una declaración de principios. Una operación. Es como una declaración de principios fundamentales.
Entonces no puede contener no un artículo que se refiera a una persona. Es la generalidad de las cosas. Y bueno, cuando pusieron eso ahí, crearon esta crisis de hoy. Yo quiero tan añadir sencilla algo. como eso. Yo Ahora, quiero estar modificando la Constitución a cada rato también es un problema. Pero tú comenzaste ahí hablando de una cosa, y es que aquí en República Dominicana hay medidas que se dicen que se lo están aplicando a Danilo nada más. No, lo que pasa es que el hambre más importante no era la que tú tenías ayer. El hambre más importante es la de la comida de hoy. Entonces, el que Balaguer la modificó en el 66, que lo sacaron en el 94, que Leonel modificó... No, pero Balaguer hizo una constitución que le sirvió a él a su medida. Sí, la de Bosch. No, la de Bosch La no. que recibió. Él recibió una constitución que era un acto institucional. Ya. Sobre ese acto institucional fue que él fue elegido. Y ese acto institucional establecía que un gobierno ya electo tenía la obligación de convocar una asamblea constituyente. Ya, para hacer una cosa. Hizo una constitución en 66, que se produjo un debate. Lamentablemente el PRD no tenía con quién debatiera, salvo Jotín Curi, que era diputado. que era diputado y Constituyente. miembro de la constituyente, porque la constituyente se creaba con los diputados y senadores, mientras los suplentes quedaban como aparato legislativo. Sí, volviendo sobre errores que se cometen en el pasado que no sirven. Hay algo que yo no recuerdo bien, que tiene que ver con las empresas. ¿Qué pasó durante o unos años después de la Segunda Guerra Mundial aquí sobre la empresa? Es decir, las empresas pasaron a manos de Trujillo. Trujillo iba y forzaba a los empresarios a que le vendan. ¿Qué pasó con el aparato productor de aquí en esa época? Mira, Trujillo acopiaba el 10% de la renta nacional como cosa fija. Personalmente. Sí, señor. A través del Partido Dominicano, que él era fundador y dueño de eso. Entonces, eso era su fuente principal de capital. Y Ya. así como tú ves que mucha gente va y le vende a los bichines y después se queja. Sí. 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 Pasaba con Trujillo. Él se antojó de muchas empresas. Pero la mayoría... Él se como antojó de la tabacalera, por ejemplo. Igual que las muchachitas que se la llevaban, que su taijada está muy grande. Exacto. Pues yo no vi a Trujillo haciendo esquina en ninguna parte. Se le sobraban. Por eso se la llevaban. Mire su ahijada. Hasta las esposas. José. En Santiago escuché a un canalla, que era el cronista deportivo, y le nació una muchachita. Dijo, esta parrada me la voy a criar. Qué bandido. La Mira, niña estaba en la cuna y ya se la tenía guardada. el doctor Tomasito Pérez. Mira, el tema es que esas No le medidas... alcanzó el tiempo. Pero en esa época, ¿qué fue lo que pasó? Que él fue el momento en que él se hizo más de ese presupuesto. Bueno, parte del dio un tablazo grande en términos económicos cuando emitió la moneda. Porque la gente emisora en toda parte del mundo es el que más se aprovecha. Y en este caso era él. Él recogió los dólares y emitió 2 pesos por cada dólar. Entonces había una moneda que trabajaba internamente y otra que tenía vocación de dólares porque participaba en el mercado ¿Y el externo. peso dominicano cuándo es que comienza a...? En el 47. ¿En él? 47. Bien, con el Banco Central. Sí. José, Primero creó el Banco Central. tú tuviste la oportunidad de lograr, o lo investigaste o te llegó, el inventario de lo que el 30 de mayo era de Trujillo, o era de las familias de El ellos. 30 de mayo, no, el 5 de julio. Ah, fue el 5 de julio. Ese inventario está firmado el 5 de julio, o el cumpleaños. Hoy cumpleaños, ¿verdad? Un mes después, ¿verdad? Menos. Sí, un mes y pico después de muerto. En ese lapso no se perdió nada, ¿verdad? Sí, hay un paquete de acciones que yo entiendo que eran de Negro Trujillo, de la Manicera, que esas se perdieron. Bien. Porque Negro no aparece, pero él fue presidente de la compañía en un momento. Hay un momento, no recuerdo qué año, en que él fue presidente de esa compañía. ¿Tú entiendes que el caso de Odebrecht es un caso
lo suficientemente importante para que decida unas elecciones y hay que meter de cabeza a Danilo, o eso se puede posponer para después de las elecciones? No, eso está en la vida nacional ya para siempre. Así como esa planta será un problema nacional para siempre, que es la obra más grande que se ha hecho en el país, en términos de inversión de dinero y en términos de tecnología y en términos de recursos estratégicos y de complicaciones. En tierra ajena, una cantidad de cosas hay ahí que van a dar para siempre. Eso no se agota nunca. Ahora, yo no sé qué persiguió Danilo cuando en el debate constitucional que dio lugar a su objeción, según el presidente del Senado y secretario general del partido de gobierno, fue quien redactó el texto que lo inhabilitaba para hoy. Porque yo entiendo que es casi un desafío. Dice, pon lo que tú quieras ahí, que ya veremos. Eso es lo que parece. Porque ¿por qué él manda ese papelito en que se resolvió el conflicto? Sí, también, invalídame, que ya veremos. Yo te has hecho la bajadita. Y aquí estamos la bajadita. Volviendo a la energía, todavía quedan plantas de fuel oil aquí. Claro. ¿Y la van a convertir? La están convirtiendo. ¿A qué? A gas natural. Y esa gente tiene garantizada la compra, lo que están convirtiendo. Mira, la historia es la siguiente. En el gobierno de Hipólito Mejía, la administración de la CDE era una administración madura. Estaba César Sánchez al frente de ella. Sí. O sea, un hombre que conocía ese mundo y que había madurado en ese mundo. Se hizo una licitación para compra de energía. Bien hecha. Eso no lo hizo Hipólito Mejía. Hipólito Mejía es un tollo. Sí. Pero César lo hizo. Pero eso es otra cosa. Entonces, esa licitación dio lugar a que una empresa que había llegado al país en el proceso de las privatizaciones, pero que era una gran empresa norteamericana y lo sigue siendo, AES, cotizó sobre la base de instalar una planta a gas natural. ¿Por qué esa empresa pudo hacer eso? Porque conocía el negocio. No era un improvisado, más nada. No es un padre de la patria ni nada, sino conocía el negocio. En esa oferta ya incluía, como costo suyo, un contrato a largo plazo de compra de gas natural, la instalación de una estación de recepción del gas natural, con todas sus complicaciones. ¿Y eso no fue lo que dijo AES? Eso fue lo que hizo AES. Y ganó naturalmente la licitación, y esa es la planta más eficiente que se ha instalado en este país hasta ahora. Y el proyecto energético más maduro que se ha hecho en el país. Ahora bien, desde que eso se instaló comenzaron los conflictos. Primero, cuando comenzaron a hacer, tú recuerdas, cuando comenzaron a hacer el gasoducto que lleva gas natural desde Boca Chica hasta Los Minas, para incluir en la modificación las plantas que ellos operaban, que eran de fuel oil en Los Minas, de alto costo de producción, y que hoy están produciendo con mucha eficiencia con gas natural. Hubo conflicto con la población. Recuerdo que a tu programa fueron unos municipios a protestar porque ese tubo por ahí pasaba por era ahí. peligroso, y tuvimos la oportunidad en el debate con ellos decirle, pero señores, lo que ustedes deben pedirle a esa empresa es que le vendan el gas a ustedes para la cocina. Seguro. Y se evitan los Ahí ya tienen el tubo. porque si el tubo pasa por ahí, que le vendan el gas para la... Déjense de estar protestando por el progreso, porque eso es un elemento de progreso. Ellos no saben que Nueva York está sobre una ciudad que está sobre tuberías de gas GLP. Todas las grandes ciudades del mundo, y metano y butano y de todo tipo. Bueno, entonces, esa planta ha operado con eficiencia, y naturalmente cada vez que se hace un contrato de compra de energía, los otros se quedan atrás. Ya. Ese gobierno, esa administración de César Sánchez dejó otro contrato abierto, otra licitación abierta, que cuando volvieron los PLDistas al poder, la desconocieron. Y siguieron comprando energía
a precio de mercado spot. La que no podía servir a ese, que naturalmente tiene su contrato garantizado, la sirven aquellos a precio de mercado spot. Ahora, frente a la instalación de Punta Catalina, hay que ponerse la pila. Punta Catalina es un albur, es una cosa misteriosa que va a comenzar en marzo, va a comenzar en mayo, va a comenzar, estamos en julio ya, y está pagada totalmente. Nadie sabe por qué. Bien, pero lo cierto es que está ahí la planta, y si entra, hay que competir. Bueno, pues recientemente el gobierno decidió hacer otra licitación de compra de energía. ¿Quién la ganó? AES. Porque AES tiene su planta instalada, tiene su equipo instalado, sabe que puede producirla. Los otros han logrado, los que se metieron en ese negocio sin saber de esto, han logrado que AES le venda gas natural. Y se está tirando un gasoducto desde Boca Chica hasta San Pedro de Macorís, que es la concentración mayor de energía del país, pero de energía de alto costo. Hay una planta que compró Barrick. Sí, la de Blovicini de Barri en Quiqueya. Sí, pero esa era de Lenita Villella. Sí. Que no operó nunca en sus manos, sino fue una concesión que se hizo en el cierre del primer gobierno de Leonel, en la última noche. Pero fue un buen negocio para esa inversión. La vendieron bien, Barrick la convirtió a gas natural y le garantiza la energía de allá Bien. Lo compró, no sé si fue Barrick o Vicini, y le vende la energía. Pero eso ya es un problema interno de las empresas. Ahora bien, esta situación de hoy, que se convoca a una licitación de energía y la gana Barrick, entonces el presidente emite un decreto que autoriza al licenciado Bichara que a nombre de la CDE firme los contratos. Ese decreto no tiene valor porque la ley dice que quien compra energía no es la CDE. Quien compra energía es una cosa que se llama CENI, Centro de Gestión Energética, sí, que une a los usuarios de la energía, que son las sedes. Bien. Son las sedes las que deben comprar la energía. Bien. José, dijiste lo de el amigo César Sánchez, y yo me pongo a pensar lo que hablamos aquí. Entonces César Sánchez hacía la parte buena y Hipólito le dañaba la cosa. Hipólito dañó al país. Soto Jiménez lo hacía bueno, Hipólito dañaba el resto. Lalán era el mejor contralor, pero Hipólito le dañaba el mangú. Y Malcún fue uno de los mejores gobernadores del Banco Central, pero él se metía. Entonces quiere decir que lo único bueno es que sabía nombrar, pero después no lo dejaba ejercer las funciones. Pero eso es una costumbre del PRD. Y Jorge Blanco. Y Antonio Guzmán. Jorge Blanco. Pero don Antonio tenía una... ¿Quién tenía a Coromina Pepín de ministro? Jorge, no. Antonio. Don Antonio. No, porque tenía a Báez Romano, a don Antonio, al de Santiago, ¿cómo se llaman? El abogado de Santiago, Cabral, Manuel José. Manuel José Cabral. Manuel José, el señor Hipólito Mejía. No, pero ese fue Castaños fue ministro, es decir. Ese fue un gobierno muy particular. El de don Antonio fue un gobierno muy particular, hijo de una transición difícil. Recuerda que hubo que entregar el control del Senado a Balaguer. Sí. Fue un precio alto. Y después, muchas limitaciones en el gobierno. A pesar de eso, sacó una serie de matones del ejército. Hizo una amnistía general, permitió que retornaran los exiliados políticos, soltó muchísima gente que estaba presa y se pegó un tiro al final, que eso lo santificó, lo llevó a los cielos. Porque si no se pega el tiro, lo humillan. Seguro. Hubiera estado preso por ladrón y por todo. Es lo que no quiere dar ni lo que le haga a Leonel. Que no lo humille. Señores, tenemos aquí una participación que no quisiera que el tiempo se vaya, porque Melvin quiere hacer pausas junto con la emisora y nosotros tenemos otra agendita aquí.